Desde un lugar remoto en los Estados Unidos, con su anfitriona Graciela Unpierre, les presentamos profecías, misterios y otras cosas. Y ahora, con ustedes, Graciela. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de Profecías, Misterios y otras cosas. En el programa anterior vimos un resumen de la situación geopolítica de Israel. Hoy vuelve Donald Olmos del Ministerio en Defensa de la Fe para analizar cómo esta situación y los eventos en general que están sucediendo en el mundo nos están llevando en forma desenfrenada al peor período en la historia del mundo, que es la tribulación. Así que si están listos, vamos. Hola Donald, gracias por haber aceptado la invitación. Teníamos la deuda del programa anterior para empezar a hablar de las guerras del fin, así que gracias por estar aquí en Profecías, Misterios y otras cosas. Hola Graciela, es efectivamente una gran bendición poder estar de regreso. Esperamos que el programa anterior, donde hacíamos un análisis desde el punto de vista geoestratégico del actual conflicto entre Israel e Irán, haya sido de mucha bendición para las personas que lo vieron, que lo escucharon. Y estamos aquí nuevamente. Vamos a entrar ahora a la parte bíblica de un tema que creo que va a llamar mucho la atención y que también va a servir. Eso es lo que esperamos, de que los va a animar a profundizar, a investigar en este tema, como es las 9 guerras de los tiempos del fin. Quisiera también decirles a nuestra audiencia, porque ahora pues o lo miras o lo escuchas, son las características que ahora tiene la tecnología moderna, porque puedes estar viendo un video en YouTube, pero en realidad lo estás escuchando mientras estás haciendo tus labores, los quehaceres, sí. Hay algunos pocos maestros, expositores bíblicos que como usan medios audiovisuales, que yo no puedo ponerme a escucharlo, tengo que estar a fuerza pegado viendo su presentación. Entonces no sé si te pasa eso a ti. Con ciertos programas sí, tengo que hacerlo también. Y en este ritmo de vida tan ajetreado que tenemos, tantas cosas por hacer, a veces estar 30, 45 minutos frente a una pantalla se ha vuelto una misión casi imposible. Creo que muchas de las personas que van a ver este programa se van a sentir identificados con esto que estamos hablando. Voy a mencionar rápidamente de que vamos a estar basando esta serie de programas. Vamos a tener material para varias semanas, pienso yo, Dios mediante, y está basado en un libro, como decimos aquí en Nicaragua, recién salido del horno, que lo escribió el doctor David R. Reagan, fundador del Ministerio Cordero y León. Él ya está semi-retirado, pero en ese semi-retiro ya lleva escrito como 4 a 6 libros. Y yo que los traduzco, le mandé un correo la vez pasada y le decía: doctor Reagan, con usted yo me siento como el coyote tratando de alcanzar al correcaminos. Ya cuando logro terminar de traducir uno de sus libros, ya veo la información de que hay al menos 1 y 1.5 que ya va en proceso de escribirlo. Entonces le causó gracia. Entonces vamos a estarnos basando en este libro. Es decir, que este material que vas a presentar es único, porque en español no lo van a encontrar en ningún otro lado. Este es un material exclusivo del Ministerio en Defensa de la Fe. Ya muchos saben que yo soy el traductor oficial del Ministerio Cordero y León, y aproximadamente un 99, entre un 97 a un 97% del material está para que se pueda descargar completamente gratis. En el caso de este libro están disponibles los primeros 2 capítulos que pueden leerse en línea, y luego van a tener pues las personas la oportunidad de estar escuchando estos análisis que vamos a hacer basado en este libro. En este programa solo voy a mencionar cuáles son estas 9 guerras y vamos a ir avanzando poco a poco, porque tampoco queremos ir muy rápido. Queremos que la gente pueda disfrutar esta enseñanza tan profunda.
Entonces, la número 1 es la guerra de aniquilación, que está descrita en Salmos 83. La número 2 es la primera guerra de Gog y Magog, que está descrita en Ezequiel 38 y 39. La número 3 es la guerra convencional de la tribulación, Apocalipsis 6. La número 4, la guerra nuclear de la tribulación, Apocalipsis 8. La número 5, la guerra en los cielos, que está descrita en Apocalipsis 12. Número 6, la guerra contra el pueblo judío, que está también descrita en Apocalipsis 12. A continuación, la guerra en el Medio Oriente que va a llevar a cabo el anticristo, está descrita en Daniel 11. La número 8, la batalla de Armagedón, que es la más conocida y se encuentra descrita en pasajes como Joel 3, Zacarías 14 y Apocalipsis 19. Y la número 9, que es la segunda guerra de Gog y Magog, que está descrita en Apocalipsis 20. Hay un pasaje que me gustaría que leyeras, Graciela, por favor. Se encuentra en Eclesiastés capítulo 3 y son el versículo 1 y el 8. Ok, es la versión, la Nueva Biblia de las Américas. Eclesiastés 3:1 dice: hay tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Y el versículo 8 dice: tiempo de amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Muy bien, gracias. Entonces vamos a ver aquí algunas anotaciones importantes que hace en la introducción de su libro el doctor David Reagan. Y dice lo siguiente: la guerra ha sido una terrible maldición sobre la humanidad desde el comienzo de la historia registrada, y la Biblia deja claro por qué esto ha sido así. El profeta Jeremías, en el capítulo 17 y el versículo 9 dice: más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. También Jacobo, que en nuestras Biblias en español lo tenemos como Santiago, y que era el medio hermano de Jesús, en el capítulo 4 hace una pregunta que es retórica: ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? Ustedes codician y no tienen, por eso cometen homicidio. Son envidiosos y no pueden obtener, por eso combaten. Entonces, ¿cuál es la causa de la guerra? La naturaleza malvada inherente a la humanidad que produce envidia y codicias desenfrenadas. Esta visión bíblica de la violencia difiere sustancialmente de la visión del mundo. ¿Por qué es esto, Graciela? Porque me imagino que has leído o has escuchado a autores o psicólogos seculares donde dicen que el hombre por naturaleza es bueno, pero que el ambiente o las compañías con las que se junta lo hacen malo. ¿Has escuchado algo sobre este enfoque humanista? Sí, definitivamente, pero eso no es lo que dice la Biblia. Así es, ciertamente no es lo que nos enseña la Biblia. Nacemos con ese corazón engañoso del que habla el profeta Jeremías. Entonces acá dice el doctor Reagan: el mundo dice que las guerras son causadas por la injusticia social, que es un tema que se está metiendo mucho hoy en día, el tema de la injusticia social. Y ahora vemos iglesias, principalmente las que tienen este enfoque que se les llama seeker friendly, como iglesias para satisfacer las necesidades de la audiencia, de los clientes. Entonces están enfocadas mucho en esta justicia social. Pero la Biblia dice que están arraigadas en la naturaleza malvada y caída de la humanidad. Esto lo pueden leer en Gálatas 5. No vamos a ir leyendo los pasajes por el tema, el factor tiempo. El mundo dice que la paz vendrá solo cuando haya justicia social. La Biblia dice que puede ocurrir solo a través de corazones cambiados, producidos por el Espíritu Santo, cuando las personas ponen su fe en Jesús como su Señor y Salvador. Y luego en Gálatas 5 están los versículos 22 y 23. El mundo sueña con la humanidad evolucionando hasta el punto de producir una utopía en la tierra. La Biblia dice que la única utopía que jamás existirá será el resultado del reinado de Jesús sobre todo el mundo, desde el monte Sión en Jerusalén. Esto lo pueden leer en Isaías 2, versículos 2 y 3. En ese sentido, quiero darles un dato a las personas, y es de que a las afueras de la sede central de la ONU, en Nueva York, hay una estatua. Esto lo van a poder investigar más a fondo. Y esta estatua tiene la figura de un hombre que está como con una especie de martillo,
convirtiendo un arma de guerra, la está convirtiendo en una herramienta agrícola. Y ahí tienen escrito, en la base de esa estatua, tienen una leyenda, una cita, que toman el pasaje de Isaías, si mal no recuerdo es el capítulo 11, donde dice que no se prepararán más para la guerra las naciones del mundo y que van a convertir las armas en instrumentos de trabajo agrícola. Y en realidad esto es una blasfemia, esto es un insulto contra la palabra del Señor, porque como acabo de leer acá, esta utopía que nosotros sabemos que se va a convertir más bien en una distopía muy pronto, un mundo terrible, un mundo donde la humanidad va a perder su libertad y no van a ser vistos más que como ganado, digno de ser marcado, y solamente va a ser posible cuando el rey esté gobernando desde Jerusalén. Entonces está a las afueras de la ONU, a esa estatua, y tiene ese pasaje. Básicamente están diciendo, no necesitamos a Dios, nosotros podemos hacer que el mundo prospere, que pueda venir la paz, pero pues solo hay que analizar un poco el desempeño de la ONU y de sus distintas agencias para saber que es una organización que ya desde hace mucho tiempo debió haber sido desmantelada y que no debería existir más. Es cierto lo que vos decís, el ser humano quiere hacer todo fuera de Dios. Quieren lograr lo mismo que nosotros vamos a lograr a través de Cristo Jesús. No por nosotros, sino que el Señor va a lograr, ¿no? Que podamos estar en un milenio, que podamos estar con el gobierno perfecto, que no haya injusticias, que finalmente podamos tener la vida eterna aquí mismo en la tierra y servir en una nueva tierra y servirle al Señor. Ellos quieren todo lo mismo, pero sin Dios. Y hasta ahora no ha resultado, y evidentemente no va a resultar. Y con todo lo que está sucediendo, en realidad nos podemos dar cuenta que el tiempo es corto, que estamos muy cerca para que ese periodo empiece, el de la tribulación, que va a ser un desastre. Así es, y en ese sentido también, Graciela, es importante señalar que dentro de la iglesia evangélica desde hace unos años atrás se ha infiltrado una doctrina principalmente que está promovida por un movimiento de teología postmilenial que enseña de que Jesús no puede regresar hasta que la iglesia haya conquistado a las naciones para Cristo. Y esta falsa enseñanza se da principalmente dentro de los círculos neopentecostales, dentro de los círculos de la nueva reforma apostólica y profética, donde estos personajes dicen que la iglesia debe someterse a la autoridad de estos pseudo apóstoles y profetas modernos, porque ellos están recibiendo nuevas revelaciones que la iglesia no recibió durante los últimos 2000 años de historia y que ahora Dios a través de ellos va a producir un gran avivamiento mundial. Pero como tú señalabas muy bien, la Biblia nos enseña de que la humanidad, los moradores de la tierra se dirigen hacia un periodo de los 7 peores años de la historia de la humanidad, donde básicamente Dios les va a entregar a la gente a quien yo llamo Nimrod 2.0, el último emperador de los tiempos de los gentiles, porque eso es lo que la gente está pidiendo. Y va a comenzar ese periodo, como ya lo hemos analizado en programas anteriores, con un jinete que entra al escenario mundial cabalgando sobre un caballo blanco, teniendo en sus manos la amenaza de la guerra, un arco sin flechas, pero usando, como dice Daniel, estratagemas, usando una sabiduría diabólica, la diplomacia, para consolidarse como el emperador del mundo por medio de una falsa paz que luego se va a convertir en terribles guerras, como vamos a estar viendo en los programas adelantes. A continuación, el Dr. Reagan habla acerca de un punto llamado guerras bíblicas. De nuevo, este material, lo que estamos hablando en este programa puede leerse por completo en línea en el sitio web en defensadelafe.org. Entonces dice el Dr. Reagan que la primera guerra mencionada en la Biblia es una conocida como la Guerra de los Reyes, que está en Génesis 14, del versículo 1 al 11. Tuvo lugar alrededor del año 2084 a.C. y consistió en que el rey de Elam y 3 de sus aliados atacaron Sodoma y Gomorra y 3 de sus aliados, por lo tanto 4 contra 5. Fue motivada por la rebelión de los 5 reyes que eran vasallos del rey de Elam y que le habían estado pagando tributo durante 12 años.
En un dato curioso que lo leí en el libro que escribe Ryan Peterson, El juicio de los Nephilim, pero no me voy a meter a ese tema, pero sí quiero hacerles la mención de que este pasaje de Génesis 14 está hablando de una guerra entre reyes Nephilim, que muy probablemente vamos a tener que hacer un programa sobre ese tema, pero hay que entrar a la Twilight Zone al hablar de estos temas, entonces hay que dedicar mucho tiempo. Entonces, a continuación, en el apartado de guerras seculares, el doctor Reagan dice lo siguiente, que mientras todas estas guerras bíblicas tenían lugar, horribles guerras seculares estaban arrasando la tierra. Según una fuente, ha habido 10.624 batallas en la historia de la humanidad. Sin embargo, cuando se examinan las estadísticas detalladas para este número, se hace evidente que se centran principalmente en Europa. Las voluminosas guerras en China son ignoradas en gran medida, al igual que las de África y América del Sur. Lo más probable es que el total real supere las 50.000 batallas. Pero todas estas estimaciones son pura especulación, debido a la falta de registros históricos detallados de la antigüedad. Por lo tanto, aunque la existencia humana en esta tierra data de hace unos 6.000 años, la mayoría de las estadísticas sobre la guerra solo datan de hace 4.500 años, aproximadamente desde el 2500 antes de Cristo. Ahora, aquí viene un dato interesante que nos da en este libro. Su autor, por ejemplo, un funcionario del Laboratorio de Investigación de la Paz de Lutz en Oslo, Noruega, ha estimado que en todas las guerras llevadas a cabo desde el año 3000 a.C., entre 1 y 2.000 millones de personas han muerto, contando tanto a soldados como a civiles. La mayoría sitúa la cifra en torno a los 1.000 millones. Un experto afirma que durante los últimos 3.400 años, esto desde el año 1400 a.C., la humanidad ha estado completamente en paz durante solo 268 años, o solo el 8% del tiempo. Imagínense, qué terrible. ¡Wow! ¡Qué terrible! O sea que la mayor parte del tiempo hubo guerras. Bueno, y eso viene a comprobar lo que leímos al principio de lo que la Biblia dice acerca del corazón humano. Incluso uno mira a niños que nadie les ha enseñado a ser egoístas, y tienes a dos niños, quizás son hermanos, y uno de ellos tiene un juguete en sus manos, y de repente, no sé si has visto unas escenas así, Sí. y de repente miras que va su hermanito y le arrebata el juguete y se empieza a armar el pleito, y dos bebés, casi bebés. Y aparte mienten cuando se les pregunta. Escuché de niños que la primera palabra que dicen es no. No dicen mamá o papá. La primera palabra que dicen es no. Y entonces uno se pregunta, ¿quién les enseñó a pelear? ¿Quién les enseñó a arrebatar cosas? Es algo inherente que tenemos en el corazón. Voy a mencionar a continuación las que han sido, según el autor de este libro, las 15 peores guerras en la historia humana. Solo voy a mencionar los nombres, y para que las personas ahí que van a tomar nota tienen la facilidad de que van a poder rebobinar, para que ellos también, yo los animo a que vayan y lean este capítulo que está disponible gratis en la página. Entonces, empezamos por la número 15, vamos a ir desde la 15 hacia la número 1, las guerras religiosas francesas. Número 14, la Segunda Guerra del Congo. Bueno, y voy a ir diciendo rápido la cantidad de muertos también. Entonces, repito, la número 15, las guerras religiosas francesas. El número que sigue a continuación es el número de muertos, 4 millones. La número 14, la Segunda Guerra del Congo, 5.4 millones. La número 13, las guerras napoleónicas. Dieron como resultado la muerte de 6 millones de europeos y rusos. La número 12, la Guerra de los 30 años, 8 millones de muertes. Esto dice que eran batallas entre estados católicos y protestantes en Europa Central. La número 11, la Guerra Civil China moderna, 8 millones de muertos. La número 10, la Guerra Civil Rusa, 9 millones de muertos. La número 9, la Primera Guerra Mundial, que se llevó a cabo de 1914 a 1918. Los beligerantes incluyeron gran parte de Europa, el Imperio Ruso, los Estados Unidos y el Imperio Otomano, y la lucha también se expandió hacia el Medio Oriente, África y partes de Asia. Número de muertos de 18 millones. La número 8, la revuelta china de los Dungan, 20 millones. Número 7, rebelión Taiping, 20 millones de muertos también.
La número 6, la guerra de transición Ming-Qing, 25 millones. La número 5, la segunda guerra sino-japonesa. Esta fue una serie de batallas entre la República de China y el ejército imperial japonés, 29 millones de muertos. La rebelión de Lushan, 36 millones. La guerra de los tres reinos, esto pareciera así como el título de una novela épica de acción, 40 millones. La número 2, las conquistas de los mongoles, 50 millones de muertos. Y te puedes imaginar, Graciela, cuál es la número 1. ¿Te viene algún timbrazo ahí? No. La número 1, bueno, vamos a ver de ahí si alguno de nuestra audiencia está pensando cuál sería la número 1. Quizás algunos van a acertar. Y fue la Segunda Guerra Mundial, que se llevó a cabo de 1939 a 1945. La Primera Guerra Global verdadera incluyó una campaña genocida contra el pueblo judío. El número de muertos por la guerra superó los 70 millones. Entonces, si las personas ahí están tomando notas, pueden ir sumando, imagínense, tan solo en las 15 peores guerras de la historia humana, y es un número terrible. Es un número tremendo, será el número, tendría que investigarlo, el número de un continente. Habría que tener la sumatoria, es un ejercicio, está para hacerlo, de sumar en esas 15 cuántos millones murieron y ver qué poblaciones. Imagínate que nosotros los nicaragüenses, creo que aquí en Nicaragua andamos por un poco más de los 6 millones de personas. Claro, entonces, y Estados Unidos que tiene 300 y algo de millones, ¿no? Entonces, sí, imagínate, si Nicaragua hubiera estado en una de esas guerras, se desaparece. Yo no hubiese nacido, muy probablemente. Entonces, Aquí podemos ver que lo que la palabra de Dios dice sobre la naturaleza de la humanidad, sobre el presente de la humanidad, vemos que lo que ha dicho sobre el pasado de la humanidad se ha cumplido. Yo me pregunto ahora, si en Génesis habla que la sangre de Abel clamaba a Dios, no me acuerdo el pasaje como dice, imagínate la sangre de toda esta gente. Claro, sí, la sangre de Abel clamaba por justicia. Ajá. Y es una buena pregunta todo este derramamiento de sangre de millones de personas, y es algo que las cosas se van a poner peor. Si alguien te está diciendo, la iglesia, vamos a conquistar las naciones para Cristo y vamos a poner presidentes cristianos en toda América Latina, en Estados Unidos vamos a poner senadores, congresistas, cristianos, esa persona y los que le creen peor, que no sé qué Biblia podrían, qué versión de la Biblia podrían estar leyendo, con todas las advertencias que el Señor nos ha dejado acerca de los tiempos del fin, todas las cosas tan terribles que van a pasar. Y en los últimos 7 años va a perecer la mitad de la población. La mitad de la población, así es. Incluso, según algunos autores, por ejemplo, el doctor Reagan tiene ese cálculo en un libro que se puede leer completamente gratis, se puede descargar en mi página, que se llama Ira y Gloria. Es un análisis del libro de Apocalipsis, y él estima que ya para la parte media de la tribulación, la mitad de la población del mundo habrá muerto. Y en ese sentido, Graciela, es importante destacar de que solo unos pocos vamos a escapar de los horrores que están por venir. Y al final del programa vas a dar la manera de cómo las personas pueden escapar de esto terrible que está por venir. Entonces, el siglo XX resultó ser el siglo más violento en la historia humana. Se estima que más de 187 millones de personas murieron en la guerra del siglo pasado. Eso es el equivalente a más del 10% de la población mundial a principios de siglo. Ahora, hay algo, no sé si estás familiarizado con este término, Graciela, lo has oído. Hay algunos expositores que lo usan mucho, el tema de la aceleración exponencial. ¿Has escuchado este término? En el área del conocimiento, lo escuché. Que en el área del conocimiento antes, ahora no me acuerdo los números, pero como quien dice, cada 20 años se doblaba el conocimiento, ahora es cada 12 horas, creo. Sí, tiene que ver el crecimiento exponencial con varias áreas de la profecía bíblica. Uno de ellos es la tecnología. Y en ese sentido te quiero hablar de que cuando fui a inicios de marzo a Cuba a enseñar a pastores de ese bello país, en el Instituto Bíblico de Cuba, y que los hermanos me recibieron muy bien, yo llevaba una presentación
donde estaba enseñando el tema de las señales proféticas del tiempo del fin, que son 6 categorías de señales, que creo que ya hemos abordado ese tema en programas anteriores. Y cuando entro a la parte de la tecnología, la información que llevo en mis diapositivas, en ese momento estoy hablando acerca de la supercomputadora más rápida del mundo. Y entonces en mi presentación de PowerPoint todavía tengo indicada una supercomputadora japonesa que se llama Fugaku, y pueden investigar con más calma sobre esta supercomputadora. Pero ya yo había incluido en otra presentación la supercomputadora que estaba reinando, que había superado a la Fugaku, y era una supercomputadora estadounidense, que ahorita no me acuerdo el nombre. Pero ya en el momento en que yo estoy dando este tema, yo les digo a los pastores que están recibiendo la enseñanza, hermanos, miren, y una de las cosas más difíciles de estar allá en aquel país, y me gusta mucho, se me quedó en la mente, Graciela, lo que me dijiste de que podríamos dedicar un programa a hablar acerca de ese viaje misionero a Cuba, para que conozcan un poco nuestros hermanos la situación de cómo viven el cristianismo nuestros hermanos allá en esa isla. Una de las cosas más difíciles, Graciela, era la conexión tan escasa y tan lenta a Internet. Entonces, yo tenía que depender de hermanos que me anclaban datos, porque en ese momento también yo tenía que estar mandando algunas tareas de unos estudios que estoy haciendo, tenía que cumplir con tiempos de entrega. Entonces, estaba ahí el hermano José, que es un maestro bíblico allá en la iglesia cristiana de Marianao, y le digo, miren cómo les voy a demostrar fácilmente que lo que les estoy hablando es la verdad acerca de la aceleración exponencial que hay en el área de la tecnología. Entra ahí al buscador de tu preferencia y busca supercomputadora más rápida del mundo 2024. Efectivamente, Graciela, ya la norteamericana, que estuvo reinando como desde marzo del año pasado y que había superado a la japonesa Fugaku, ya estaba a punto de entrar en línea. Y con unas capacidades de cálculo que la mente humana le tomaría muchos años poder realizar. Entonces, ese factor de una aceleración exponencial se puede aplicar a esas 6 categorías de señales. Y me gusta mucho el término que usa uno de mis autores favoritos, como es Lee Brainard, acerca de que esa aceleración en todas las categorías está produciendo una convergencia en el horizonte escatológico, una convergencia donde todas las señales están ocurriendo de forma acelerada al mismo tiempo. Entonces, hay un aumento exponencial de la violencia, y esto ha sido el cumplimiento de la profecía bíblica. ¿Por qué? Porque en el sermón del Monte de los Olivos, que está registrado en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, es un sermón que Jesús le da a tan solo 4 de sus discípulos, y en ese Jesús dijo que los tiempos del fin se caracterizarían por guerras y rumores de guerra, que aumentarían como dolores de parto, es decir, iban a aumentar conforme se va acercando el fin de la era, van a aumentar en frecuencia e intensidad. Y también indicó que muchos de estos conflictos serían guerras civiles, según lo que dice Mateo 24:7. En su libro, que se titula Las huellas del Mesías, el reconocido erudito judío Arnold Fruchtenbaum dice que esta frase, que está registrada en Mateo 24:6, guerras y rumores de guerra, dice él en su libro que aquí se está refiriendo a la Primera y Segunda Guerra Mundial, y que fueron importantes, 2 eventos históricos importantes para la formación del Estado de Israel. Entonces, lo que sigue a continuación en la introducción es lo de las guerras israelíes. Israel ya sabemos que se convirtió en una nación el 14 de mayo de 1948. Ya en el calendario secular están a punto de celebrar un aniversario más. Y bueno, nació en medio de la guerra, y Israel ha estado plagado de guerras hasta el día de hoy. Estuvimos analizando eso en el programa. Pueden entonces leer Isaías 66, los versículos 7 y 8. Y esto es importante, esta profecía, porque el nacimiento del moderno Estado de Israel sería inusual, en el sentido de que los dolores de parto seguirían al nacimiento en lugar de conducir a él. Y esto ocurrió porque 24 horas después que David Ben Gurión lee la Declaración de Independencia en Tel Aviv, 5 ejércitos árabes de Egipto, Transjordania, que es la moderna Jordania, Irak, Siria y Líbano atacaron al nuevo Estado con la intención de destruirlo. Y en medio de todo esto ha estado también presente el terrorismo árabe, con las famosas intifadas, que son levantamientos, que son actos de terrorismo.
Entonces, en ese sentido es importante lo que dice acá, que en Medio Oriente no puedes hacer las paces con un enemigo cuyo objetivo es destruirte. Y el actual primer ministro israelí Benjamín Netanyahu ha resumido la situación con estas palabras. Si los árabes dejaran las armas hoy, no habría más violencia. Si los judíos dejaran sus armas hoy, no habría más Israel. Entonces los animo, vayan a la página web, lean la introducción a este libro. Ahí están detalladas las guerras israelíes. El tiempo se nos ha ido muy rápidamente. Esperamos que les haya gustado y vamos a entonces en el siguiente programa vamos a entrar, Dios mediante, quizás a hacer un breve análisis de eventos actuales que están ocurriendo en Israel y luego a comenzar a analizar poco a poco estas 9 guerras del tiempo del fin. La verdad que estuvo estupendo. Había muchas cosas que no sabía y solamente el escuchar las guerras más importantes de la historia y la gente que murió, eso me ha impactado muchísimo. Realmente demuestra que el corazón humano es lo peor, ¿no? Sin Cristo es bien engañoso y hasta asesino. Entonces imagínate, Graciela, con ese análisis acertado que has hecho, entonces imagínate si tenemos como emperador del mundo a un hombre cuyo símbolo es el símbolo del hombre, el símbolo del 6, 3 veces, 666. Entonces ahí nos está diciendo la Biblia lo terrible de la masacre y derramamiento de sangre que la humanidad está a punto de ver. Sí, la Trinidad satánica. Graciela, sí. ¿Podrías leer una vez más el pasaje de Eclesiastés 3, por favor, si lo tienes a mano aún? Hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de amar y tiempo de odiar. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Amén. Gracias, Graciela. Y gracias a vos. Gracias a vos. Y entonces grabamos pronto el siguiente programa y Maranata. Maranata, el Señor viene. Viene pronto, por mí que venga hoy. Para ayer es tarde. Dios les bendiga. Amén, gracias. En esta charla, Donald nos demostró que sin Dios, la humanidad solo tiene destrucción en su corazón. Todas estas guerras que han sucedido en la historia han matado miles de millones de personas. Sin embargo, esa destrucción no se compara con los peores 7 años que se aproximan, o sea, los de la tribulación. Como dijo Donald, en los primeros 3 años y medio morirá la mitad de la población. Esto lo pueden ver en Apocalipsis 6:8 y 9:15. Esto sucederá en los juicios de los sellos y las trompetas. Después vienen las copas de la ira de Dios. Durante esas copas, mucha más gente morirá. Nosotros los seguidores de Cristo no tenemos que preocuparnos. Nosotros estamos aguardando la esperanza bienaventurada que nos menciona Tito 2:13. Para aquellos que no son seguidores de Cristo, les digo que solo hay una forma de escapar la ira que se está por desatar sobre todos los habitantes de la tierra, y es solamente a través de Cristo Jesús. Este es el momento de tomar la mejor decisión de tu vida. Hechos 2:21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dios le bendiga. No se olviden de suscribirse al canal y apretar la campanita, así les avisarán cada vez que se publique un nuevo episodio. Esto fue Profecías, Misterios y otras cosas que no se predican del púlpito. Introducción, Edgar Umpierre, música por cortesía de Doug Maxwell Media Right Productions y Silent Partner. Nos vemos en la próxima, al menos que nuestra redención ya haya llegado, porque estamos muy cerca. Dios les bendiga.